Ciencia en Egipto. Ciencia en Egipto. 6000 años antes de Cristo, el ser humano descubre la agricultura. La agricultura perdura en las zonas del creciente fértil. 4000 años antes de Cristo empieza la edad del cobre en Egipto. 3200 años antes de Cristo se unifica el Bajo y el Alto Egipto bajo Menes, el primer faraón, al que sucedieron más de 400 faraones durante 3500 años. Ciencias que más se desarrollaron. Astronomía, para crear calendarios y medir el tiempo. Matemáticas, para todas las necesidades agrícolas, religiosas, sociales y administrativas relacionadas con la cantidad y la medida. Medicina, para resolver los problemas de salud. Astronomía, con fines prácticos, prever las inundaciones periódicas del Nilo, las estaciones, fijar los plazos de recogida de impuestos, acuerdos comerciales, previsos sobre cosecha, fiestas civiles. Con fines religiosos, fijar el día o el momento del día para ciertas oraciones, rituales, fiestas, para originar templos, pirámides o mastabas. Calendarios. Calendario solar civil. Es el más utilizado, usado para el funcionamiento del Estado y por el pueblo en general. Calendario solar astronómico, usado por los sacerdotes astrónomos, creando mapas y tablas de estrellas para prever las crecidas del Nilo, fijar el día o el momento del día para ciertas oraciones, rituales o fiestas. Calendario lunar, conservado para fijar fiestas de orígenes religiosos. Calendario solar civil, consta de 365 días dividido en 36 semanas de 10 días cada una más 5 días sueltos. Calendario solar astronómico, consta de 365,25046 días empezando con el orto helíaco de la estrella Sotis Sirio, que marca el inicio de las inundaciones. Está dividido en 36 decanos tomando como centro la estrella polar. El año solar y el civil se van desfasando y vuelven a coincidir cada 1461 años, ciclo zodíaco. Medición del tiempo. Para crear las cartas y tablas estelares con los 36 decanos se usaron el Bay abajo y el Merket plomada, comparando después cada medición con estas tablas para saber el día y la hora en cada momento. También se usaron el reloj de sol y el reloj de agua, clepsidra. Calendario lunar. Cada ciclo lunar consta de 29,5 días. El año lunar son 12 lunas, 354 días, no contándose el resto hasta los 365 días del año civil. Techo de la tumba de Ramsés VI, zodiaco. Zodiaco de Esna, 200 a.C. Zodiaco de Dendera, 50 a.C. Pirámides de Gizeh. Sotificado cálculos matemáticos y astronómicos. Orientación hacia los 4 puntos cardinales con solo un error de 3 minutos y 36 segundos. Proyección hacia el cielo. 21 grados de inclinación. Templo. Gran espejo de Ramsés II. Templo de Abu Simbel. Perfecta orientación hacia el este. El templo tiene una profundidad de 65 metros. En la sala del fondo hay 4 estatuas. Los 2 del centro son iluminados directamente por el sol del amanecer, los días 20 de octubre. Primer día de la estación de Peret, de la siembra. 20 de febrero. Primer día del Semu, de la cosecha. Mastaba, tumba. Orientación este-oeste. Matemática. Para la contabilidad del Estado, las transacciones comerciales, las previsiones de cosecha, la recaudación de impuestos, la construcción de edificios, la medida de terreno, los censos de población.
y en definitiva para todas las necesidades agrícolas, religiosas, sociales y administrativas relacionadas con la cantidad y la medida. Introdujeron el primer sistema de numeración completamente desarrollado de base 10. El saber matemático. Numeración. Números cardinales, números ordinales y números fraccionarios. Operaciones matemáticas. Aritmética, geometría, álgebra. Unidades, peso y medida. De longitud, de superficie, de volumen y de masa. Números cardinales. Los nombres y los 7 símbolos básicos que representan las unidades, decenas, centenas, etc. Los dos últimos pueden expresar la idea de muchísimos infinitos. Al escribir una cantidad, las cifras mayores se anteponen a las menores repitiéndose los signos hasta un máximo de 9 veces hasta obtener la cantidad deseada. Números ordinales. Se añade nu para masculino o nud para femenino a cada cardinal. Número fraccionario. Solo utiliza fracciones con numerador de unidad. Se usa el símbolo boca para expresar 1 partido por y seguido del denominador. Si no tiene numerador 1 se representa como la suma de fracciones de numerador 1. Operaciones aritméticas. Para la adición se suman los símbolos iguales y en caso de tener 10 iguales se sustituye por uno de la siguiente potencia de 10. La resta se realiza de modo análogo, pero las multiplicaciones y división enteras se realizan construyendo tablas de multiplicaciones. Para 41 por 59 se realiza la tabla de duplicaciones de 59, sin que la primera columna supere 41, y luego se escogen los números de la primera columna que sumamos de 41. Para 98 partido 7 se construye la tabla de duplicaciones de 7 sin que la segunda columna supere 98. Luego se escogen los números de la segunda columna que sumamos de 98. Álgebra. Se resuelven ecuaciones de primer grado como x más x partido 7 igual a 24 y la solución x igual a 21. Geometría. Se calculan áreas de terreno de tejido, superficies rectangulares, superficies triangulares, superficies circulares, siendo pi bastante aproximado a 3,14. Se delimitan ángulos rectos para construcción y agrimensura a partir de un triángulo rectángulo de lados 3, 4 y 5. Un caso particular de teorema de Pitágoras, construyendo para esto una cuerda cerrada con 12 nudos equidistantes. Se calculan volúmenes de granero, de recipientes de líquido, de rocas para la construcción. Volumen de granero de base rectangular, volumen de granero de base circular, volumen pirámide truncada, volumen pirámide. Unidades, peso y medida, medida de longitud. La unidad básica de longitud es el codo real. Medidas de peso. La unidad fundamental del peso es el deben, usada para intercambios comerciales, normalmente de cobre, aunque a veces de oro o plata. Medida de superficie. La unidad básica de superficie es el zetan, usada para medir superficie de terreno. Equivalía a 10.000 codos cuadrados. Medidas de volumen. La unidad básica de capacidad era el hecat, representado como el ojo de Horus. Se empleaba para medir sobre todo el trigo y la cebada. Otras medidas especiales de líquidos son des y sexta para la cerveza, men y gebenet para el incienso y gebenet para el vino. Medicina. Según la teoría del cuerpo nace sano, los egipcios identificaron 4 causas distintas que provocaron enfermedades. El viento como parte de la enfermedad, miasma, los gusanos de la piel, intestino y heridas, la alimentación en mal estado o malas combinaciones, la circulación de materias morbosas por las venas. Basaron el método de diagnóstico en la observación del paciente, su color, su aspecto, el olor y la herida. Palpación para localizar fracturas e inflamaciones. Exámenes funcionales, giro de miembros. En la foto se ve Ésire, dinastía tercera, jefe de médico y dentista. Tipos de sanadores. Médicos laicos, Suru. Su papel era similar al de nuestros médicos actuales. Curaban enfermedades orgánicas mediante tratamientos que combinaban los remedios y medicinas con la inmovilización y prácticas quirúrgicas. Sacerdotes, Wabu. Eran mediadores entre el enfermo y el dios, que solían recurrir a uso de drogas para sanar.
Combatían aquellas patologías atribuidas a un castigo divino mediante oraciones. Magos, Sau, se encargaban de las posesiones demoníacas y libraban al enfermo de ellas mediante la coacción mágica. Dioses de la medicina. Imhotep, 2700 a.C. Es el médico más antiguo conocido, se convirtió en dios. Otros dioses relacionados: Isis, diosa de la salud, inventora de los remedios; Set, hermano de Isis, llamado el maligno, causante de las enfermedades; Tot, dios, fuente de todo conocimiento y médico de Dios, patrón de los oculistas. Enfermedad. Intento de explicación natural, concediendo importancia a los gusanos y parásitos, el papel de la respiración como elemento de vida, el corazón como centro de la circulación, importancia de líquidos y humores. Enfermedades. Por los escritos y otros restos que han llegado a nuestra época se sabe que hubo gran incidencia de afecciones parasitarias como la esquistosomiasis, las lesiones de arteriosclerosis, enfermedades infecciosas como la tuberculosis, la silicosis, lesiones traumáticas, heridas, luxaciones y algunas fracturas, lesiones óseas y articulares, artritis, quistes óseos, patología dental, atrofia de extremidades, la patología ocular, el tracoma y la ceguera, problemas de fecundidad, y otras de menor incidencia como infarto de miocardio, dolor de cabeza, ataques epilépticos, poliomielitis, picadura de escorpión y mordedura de serpientes. Los tratamientos, magia y experiencia. En el empleo de medicamentos encontramos una mezcla de experiencia y de magia. Contra los parásitos intestinales, la corteza de granado. Plantas que actúan sobre el sistema nervioso efecto narcótico, como la dormidera y el cáñamo. Contra las enfermedades del corazón, se conocía la axila. Los laxantes constituyen un grupo de gran importancia porque el estreñimiento, el empleo del ricino y el sen. Las normas de higiene tuvieron bastante importancia. Fabricando medicamentos. A pesar de que la medicina egipcia data del año alrededor de 2900 a.C., los registros farmacéuticos mejor conocidos son el papiro Ebers, 1500 a.C., que contiene 800 de recetas y menciona 700 drogas. El trabajo estaba dividido por actividades: recolección, preparación, supervisadas por un jefe de fabricación. A Egipto se le debe los orígenes de la cosmética. Tratamientos. Existen técnicas de tracción para reducir la lesión de hueso y movilización, mediante tablillas o el uso de una pasta, a base de harina, miel y vendas. Destaca el uso de carne fresca para cohibir las hemorragias, de pan enmohecido que pudo curar la infección, de algunas hierbas para facilitar la cicatrización, el empleo de cuchillo y también el cauterio para estribar algunos tumores. Además de la cura de lesiones óseas, se encargaron también de las cutáneas, procediendo al cierre de heridas de manera artificial, usando tiras que adhieran los bordes e incluso suturas. La cirugía estaba bastante desarrollada y el instrumental quirúrgico era abundante. Stella Metternich, hacia el 360 y 343 a.C. Textos mágicos e imágenes que protegían a los escorpiones y las serpientes, dos de las amenazas más frecuentes de la época.